Hay una condición que desde los primeros tiempos, específicamente en los tiempos de Moisés, ha venido a ser de gran problema en la humanidad y sobre todo en el pueblo cristiano. En los tiempos de Moisés, al igual que en estos tiempos, se dio una situación y es que el hombre comenzó a endurecer su corazón. Esto dio al traste de que los hombres estaban por repudiar a su mujer. Y el mismo Moisés recibió tanta presión que permitió que el hombre repudiara a su mujer. Ahora bien, en estos tiempos vemos que es normal no solo el repudio, sino que las personas se divorcian por incompatibilidad de caracteres o cualquier otra problemática y al poco tiempo procuran unirse nuevamente en matrimonio a otra persona. ¿Es esto aprobado por Dios? ¿La Biblia en algún lugar habla de esto? ¿Qué tal si nosotros ahora le hacemos algunas preguntas a la Biblia y a la luz de la misma escuchamos su respuesta? Señor, veo que como en los tiempos de Moisés, las personas por cualquier causa se divorcian de su pareja. ¿Es esta práctica correcta? Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero ahora no solo se divorcian, sino que también vuelven a casarse con otra persona. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Tienes otra cita donde respalde eso que me dices? Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Esto es algo difícil para las personas. Pues, ¿qué debe hacer el hombre? ¿Acaso quiere decir que debe quedarse sin casarse? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Y qué pasa si me vuelvo a casar? Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Puedes darme otra cita que sustente eso que me dices? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, es como dijiste anteriormente, solo la muerte puede separarlos. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Me puedes confirmar con otra cita bíblica, por favor?
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Tu palabra dice que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Acaso esto quiere decir que ellos no serán culpables de juicio? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Señor, nosotros al casarnos prometemos delante de Dios y delante de los hombres. Para ti, ¿qué tan importante es prometer, sobre todo hacer una promesa delante de Dios? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces volvió Jefté a Mispa a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme». Ella entonces le respondió, «Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón». Y volvió a decir a su padre, «Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Él entonces dijo, «Ve», y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Señor, tu palabra habla de esto, y escuchamos decir que Cristo no vino a juzgar. Entonces, ¿cómo sabemos que no estamos juzgando a nadie al hablar de este tipo de temas? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Al realizar este video lo hacemos con el propósito de concientizar a todos aquellos que se han unido en matrimonio y aquellos que todavía no lo han hecho pero que piensan hacerlo. El matrimonio es un mandato de Dios y el propósito no es que nosotros estemos cambiando de pareja como si fuese esto algo normal. Dios estableció un matrimonio. Como dice la misma palabra, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que esa es la persona con quien iniciamos y con quien vamos a terminar mientras vida tengamos. Usted que tiene planes de separarse, de divorciarse, medite en estos versículos. No hemos traído este video para juzgar, para condenar a ninguna persona, pero sí para recordarle lo que dice la palabra de Dios. Vemos que hoy en día esto es un dolor de cabeza para iglesias, denominaciones, concilios y demás, porque la cantidad de divorcios que semanalmente se están publicando es alarmante. No sea usted de aquellos que se divorcian con pensamientos de volverse a casar. Dios estableció un matrimonio y el propósito es que con la persona
con que nos casamos, con ella completemos nuestro período de vida acá en la tierra. Dios te bendiga más.